Lástima tan pocos que estamos acá, pero yo creo que hermoso, hermoso. Realmente. Ah, y la verdad es que pensaba yo ahora viendo la película que mucha más gente debería estar acá viéndola. La película en donde, no sé, se ve todo un trabajo de dirección tremendo, tremendo en todo sentido, no solamente la historia. Tú decías que la historia nace de una obra de teatro que conociste cuando estabas haciendo teatro en Bucaramanga, ¿cierto? Antes de pensar en cine y demás, ¿ok? Sí, nace de un texto que originalmente se escribió para radioteatro, que se llama La historia de un anciano que quedó viudo, acaecida en 1637. En medio de la ¿De dónde, de quién es la obra? eh, ¿De alguien? Peter Hacks. En medio de la peste bubónica había en un lugar de Europa tantos muertos y que no había cajones y no había tierra. Entonces al anciano se le muere su mujer y tiene que hacer un pacto con el diablo y un pacto con la muerte para conseguir los medios para enterrar a su esposa. Yo conocí ese texto cuando hacía teatro en Bucaramanga y como que se me quedó grabado en la cabeza. Me parecía que era muy diciente, hablando de la muerte, era muy diciente sobre el valor de la vida, porque la lucha que emprende el anciano, eh, yo, yo creo al final que es una historia de amor, y la lucha por darle dignidad a ella en su muerte es una lucha que, pues, que se parece tanto como a lo que vivimos en este país, como a la pérdida de dignidad de la vida humana, como eso que decía Alcides, Georgina era una persona digna, merece un final digno, y como que hay tantos muertos en este país que se nos olvida, se nos olvida ese detalle, se nos olvida ese pedazo. Entonces, muchos años después, cuando ya había estrenado El Baúl Rosado, eh, me acordé de ese texto haciendo un trabajo en un lugar en Bogotá. Vi a un anciano que llevaba un carro de reciclaje y me dio por fantasear que lo que llevaba era el cadáver de su esposa, buscando los medios para el entierro, porque me acordé del viudo, y entonces decidí escribir ese texto. Y tiene que ver con, con la historia del baúl rosado también, en la medida en que el relato está atravesado por un cadáver que, cierto, que está todo el mundo intentando, pues en este caso, enterrarlo, cierto, y en el otro caso, pues saber de dónde, qué ha ocurrido con él, quién lo ha asesinado y ¿por qué esa coincidencia? Como Sí, ese relato atravesado por un cadáver. de hecho hay gente que ha trabajado conmigo en ambos procesos y dicen los muertitos de Libia, ¿no? Porque en ambas películas, en El Baúl Rosado hay una fila de cadáveres y aquí hay una Sí, pila de dos cadáveres secuencias casi, que se casi parecen iguales, bastante, sí. sí. Eh, no sé, quizá responde a una preocupación que aún tengo, pero ya no he vuelto a escribir alrededor de eso, que es precisamente sobre cómo pareciera que los tratamos como bultos de carne que se pudren, olvidándonos que detrás de eso hay una vida, hay una historia y hay gente que quiere a él, al desaparecido. Y tiene que ver con eso que decía ahora, con la pérdida del valor de la vida, que en El Baúl Rosado lo toqué tangencialmente, pero que aquí encontré la oportunidad de desarrollarlo mucho más, ¿no? Porque en El Baúl Rosado, y creo que le pasa a mucha gente, yo toqué muchas cosas, como que en una primera película uno se acerca a muchísimas cosas con esas ganas, como si fuera la última vez, ¿no? Como si no hubiera un mañana. Se tocan muchos temas y en El Baúl Rosado yo siento que no tuve la oportunidad de desarrollarlo, que me parece que esta película sí fue una oportunidad de desarrollar en puntual ese tema. Y además, digámoslo, cuando se presentan estos cuerpos y en las dos películas,
uno también lo que ve es un interés tuyo enorme por retratar unos rostros, por ver una cantidad de personas que son muy importantes para la película, para la directora, ¿cierto? Aquí igual hay como un deseo por hacer una galería de rostros, de personas que se ven una tercera secuencia que es en la cárcel cuando entra el personaje, Alcides, empieza, es muy, muy hermoso porque empieza a verse toda esa gente que está allí y que parece realmente ser el motivo de tu película, ¿cierto? Todos esos rostros, ¿cierto? Hay hay un asunto que es la estética de lo macabro, que desde lo teórico, yo también, digamos, soy investigadora, eh, y desde la teoría o desde la investigación del arte hay como una corriente que es la estética de lo macabro, que es sacar poesía, sacar belleza a aquello que es ominoso, a aquello que es horroroso. Y creo que eso se da bastante en esta película, porque no solamente se da en los cuerpos, en la estación de policía, en los rostros, en la cárcel, también se da en esos paisajes tan fuertes de Ciudad Bolívar, el piso de tierra, las casas puestas de mal modo, de una u otra manera todo ese paisaje es ominoso, ¿no? Causa terror, causa, digamos, consternación, y de lo que se trata un poco, o lo que yo he intentado un poco, es sacar belleza y sacar poesía de eso que es doloroso, de eso que es ominoso. Cuéntanos un poco como esos paisajes de la película son paisajes muy conocidos en su ciudad Bolívar. Yo he tenido oportunidad también de estar en ese árbol del ahorcado, ¿cierto? Que lo llaman. Que es un árbol, es como el único árbol que hay por allá, un árbol gigantesco, como un eucalipto, creo. Pero es enorme, enorme, y digamos lo macabro y lo siniestro del lugar es el nombre, porque el árbol no es propiamente siniestro, para nada. Pero sí tiene, o sea, me sorprende mucho la lectura que hay de Ciudad Bolívar. De todas maneras, estás en unas callecitas, no te abres. Claro, obviamente están los paisajes hermosísimos. Eh, Increíble cómo una historia, digámoslo, tan concentrada es capaz de dar un ambiente de Ciudad Bolívar, que es un lugar a donde uno va y donde realmente uno se escandaliza, digámoslo, de estar allá en ese lugar que tiene tanta pobreza y tanta precariedad. Es una cosa que te lo golpea a uno estar en ese lugar, ¿no? Y tú trabajas allá, hiciste esa secuencia tan hermosa del entierro en donde está esa familia prácticamente sola, en ese montículo, enterrándola. ¿Cómo lograste eso tan difícil? Bueno, yo escribí el texto a partir de la visita a los lugares en donde luego iba a rodar. Digamos, el proceso fue, a mí se me ocurrió retomar este texto teatral, y necesitaba encontrar un lugar en donde eso fuera creíble, ¿no? Porque pues si no hay unas condiciones económicas precarias, pues la historia se cae por completo, porque pues él tendría cómo enterrarla. Lo que yo necesitaba era un lugar en donde de verdad las condiciones fueran tan difíciles para Alcides que fuera creíble que él necesitaba andar de parte a parte con el cadáver buscando la manera de enterrarla. Entonces, yo había conocido hacía un tiempo a los de Ojo al Sancocho, le había dicho a Daniel Bejarano que yo tenía la idea de hacer una película allí, y antes de cualquier cosa yo me fui y visité las locaciones. Más o menos Daniel me había dado unas coordenadas de qué lugares, la estatua de la Virgen, el palo del ahorcado, ciertas calles, ciertos lugares, y me fui con una señora que vive en Ciudad Bolívar que me quiso acompañar a todos esos paisajes, y a partir de lo que vi allí escribí el texto. Es decir, no busqué una locación con un texto que ya tuviera previamente, sino que busqué primero el espacio y luego puse la historia en ese espacio. Hay cosas que fueron surgiendo también en el curso del trabajo. Por ejemplo, leí mucho
trabajos de investigación que se han hecho sobre Ciudad Bolívar, sobre las condiciones socioeconómicas, sobre la vida, la cotidianidad de la gente, y descubrí que uno de los más grandes problemas que tiene, más allá de la violencia que está en la calle, tiene un altísimo problema de violencia intrafamiliar. Esa historia de la niña y la violencia intrafamiliar en principio era una historia que no estaba, pero a raíz de la investigación que hice sobre la cotidianidad de Ciudad Bolívar, me di cuenta que era un tema que no podía faltar. Y luego, cuando yo estaba escribiendo el texto, apareció el problema de las madres de Soacha y de los desaparecidos, de los falsos positivos. Y como yo andaba como buscando retratos de mujeres, ¿no? Si tú te das cuenta, la película, el hilo conductor es un hombre, pero hay diferentes tipos de mujeres en la historia. De una u otra manera es un homenaje a las mujeres. Entonces decidí meter este otro personaje, que es la mujer que está buscando todo el tiempo a su hijo, y de una u otra manera me servía también para encontrar hacia el final de la historia una reconciliación con Alcides, ¿no? Porque Alcides empieza siendo un tipo que le importa un pepino la suerte de sus vecinos, que es indolente frente a lo que le pasa a los demás, pero la vida le da una vuelta y él necesita de la solidaridad de los demás, que no la encuentra, como jamás la encontró la gente en él. Entonces, digamos que el que Alcides se solidarice con esta señora hace que el personaje de una u otra manera tenga un arco de transformación un poco más completo y que cambie y que, digamos, de una u otra manera coja el legado de Georgina, porque Georgina sí era una señora que era solidaria, se preocupaba de la niña, de lo que le pasaba a sus vecinos. Alcides era indolente frente a todo esto. Entonces, de una u otra manera, él coge la antorcha de Georgina y lucha por esta niña. Entonces, como que la historia se fue construyendo a partir de eso, a partir de esa como idea inicial, los espacios de Ciudad Bolívar. Entre otras cosas, rodar ahí en el Palo del Ahorcado es dificilísimo, es un lugar Eso te iba a preguntar. dificilísimo. No se nota, pero es muy difícil, me imagino. Sí, Eso es lejísimos, además. es lo más alto, es Eso es arborizadora eso es alta. Cazuca. Casi Cazuca, Cazuca está casi al frente. Sí. Hace un frío espantoso, helado, es completamente helado, pero también hace un sol canicular que te quema. Entonces, al mismo tiempo que tienes muchísimo frío, te estás quemando, pareciera que el sol está ahí encima. Y pasó algo muy particular rodando en el Palo del Ahorcado. Estábamos ahí y de pronto llegaron 8 motos de la policía con 16 policías. Nos iban a poner presos porque en el barrio les dijeron que estaban enterrando un cuerpo en la loma. Y entonces, pues los policías, cuando se dieron cuenta de lo que era, me acuerdo que la señora, la actriz, que estaba acostada en el cajón, levantó la cabeza y empezó a bailar. No estaba muerto, estaba en parranda. Fue muy chistoso y los pelados les tomaban del pelo a los policías, les decían, no, la verdad es que esto es una banda que lo dirige alias La Profe, porque como yo era profe de muchos de los que estaban ahí trabajando conmigo, pero digamos que responde a cosas que realmente pasan en ese lugar, ¿no? Si la policía se descuida, de verdad pasa que entierran un cuerpo allá en la loma, que además es un descampado, lo que dice el policía es cierto, ¿no? Que la gente lo usa para hacer deporte, ¿no? Pareciera como un lugar de nadie, pero el barrio es Como un muy parque. orgulloso. Sí, es como un parque. La gente del barrio, hubo un momento en que ese terreno la alcaldía lo iba a ceder, hace años, y el barrio se hizo toda una movilización, hicieron días y días cadenas de protección alrededor del Palo del Ahorcado y se volcó la gente en ese paraje para evitar que les quitaran ese lugar, que es un lugar gigantesco para hacer deporte. Bueno, de todas maneras, podemos ir conversando también, ¿cierto? Hay muchas cosas para preguntar, porque hay muchas cosas, te lo digo. O sea, a mí me fascinó el blanco y negro, ese asunto de tan consciente y tan hermoso, a veces con algunos colorcitos que tú le metes. Toda la parte de los encuadres en esa, pues que lo llaman, pues en esa vecindad, en ese patiecito, en ese lugar. El juego con las ventanas. Con las ventanas tan especial y
O sea, siendo una película que proviene de un texto teatral, ¿cierto? Todo el tiempo es una mirada cinematográfica, eh, está todo, digámoslo, en cámara lenta, muy sencillo, muy delicado, pero todo el tiempo unos planos hermosísimos. De verdad que un trabajo, no solamente ahí adentro, en las habitaciones, sino también afuera, en las calles, en ¿cómo se llama? Cuando él trata como de entrar el cadáver, ¿cierto? No sé, muy bien escogidos todos los lugares. Y otra cosa es la materialidad, digámoslo, o sea, es una película de objetos, de la cajita, de los botones, de la plancha, de la olla a presión. Todo el tiempo una cosa muy hermosa de eso, de verdad, una lección hermosa, el espejo, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas de las cuales hablar. Esa en principio sería una... tú las tienes ahí, o sea que tú las tienes escondidas a las niñas. Hay un asunto con el blanco y negro. El blanco y negro no estuvo siempre en el proyecto. El blanco y negro fue una idea que surgió durante la preproducción. Inicialmente el fotógrafo de la película era Mauricio Vidal, que había hecho conmigo la historia del baúl rosado. Ajá. Y la directora de arte, Angélica Perea. Finalmente Angélica tenía mucho trabajo y muchos compromisos y hizo el diseño de producción, pero le dio la dirección de arte a otra persona. Ella es la directora de arte de Ciro Guerra. Ella sí, y es la directora de arte de la historia del baúl rosado. Digamos, Mauricio, Ya. Angélica y yo empezamos juntos y íbamos a hacer juntos los tres esta película. Angélica hizo los diseños de esta película son de Angélica, pero la ejecución del arte la hizo otra persona. Pero Mauricio, faltando un poco más de un mes para el rodaje, tuvo una dificultad familiar y no pudo hacer la película. Finalmente la película la hizo Nicolás García, que había sido alumno mío, pero el ¿Quién diseño es él? Pero es un trabajo muy sí, extraordinario. es su primera película, entre otras cosas, esta es la primera película de Nicolás. Ahora él ha hecho varias, creo que ya ha hecho como 5 o 6 películas, pero esta es la primera. E incluso es la primera de Miller Castro, que es un sonidista de Medellín, ¿no? Porque De Miller, sí. Miller antes de esta película era microfonista y esta es su primera película como sonidista. Pero iba a decir que el diseño de la imagen es de Angélica, de Mauricio y mío, así no hubiera sido la ejecución final de ellos dos. Pero cuando estábamos analizando el diseño de la imagen y fuimos allá a Ciudad Bolívar, a las que serían las locaciones, y tomamos fotos, nos asaltó una preocupación. El objetivo de la historia es contar la historia de cómo Alcides supera todos los obstáculos y dificultades para poder enterrar dignamente a su muertita. Esa es la historia. Pero si la película la dejábamos en color, el paisaje, el contexto que era tan duro, tan fuerte, iba a terminar ganándole protagonismo a Alcides y a la historia que yo quería contar. Entonces, empezamos a preocuparnos mucho por eso, porque pues entonces la película iba a focalizar en otro lado y empezamos a analizar el blanco y negro y analizamos muchísimas fotografías de Sebastián Salgado, pensando que dentro de esa idea que yo tenía de la estética de lo macabro, el blanco y negro encajaba muy bien y además me permitía hacer un distanciamiento, así como en el baúl rosado yo hago un distanciamiento con la época y el baúl rosado tiene una serie de anacronismos. Aquí me permitía, el uso del blanco y negro me permitía hacer un distanciamiento con el color, es decir, hacer como una doble capa y dejar una lectura y una lectura en la superficie y una lectura subtextual con respecto a esos objetos de color. Entonces, decidimos pintar de color como en las viejas oleofotografías que eran pintadas a color, esa era la idea inicial. Pero pues, Iluminadas, que se llaman. sí, esto es en digital, obviamente se ve menos precioso que las oleofotografías, pero esa era la idea.
pintar objetos que tuvieran que ver con la vida y con la muerte. Entonces está el azul del cielo, está la tapa del tetero de la niña, está la sangre. Entonces como que al mismo tiempo que estamos contando una historia, estamos creando una capa subtextual con los objetos que tiene que ver con eso, con la vida y con la muerte. Es como un poco un trabajo de color, que también yo había hecho un trabajo de color en la historia del baúl rosado. La historia del baúl rosado empieza muy sepia y se va coloreando a medida que va transcurriendo la película. Como que a medida que el detective Corso va saliendo de las cárceles de su soledad, la película se va volviendo más colorida. Entonces, este uso del blanco y negro me permitía volver a trabajar metáforas a través del color, ¿no? Como yo soy, pues además de cineasta, soy historiadora del arte, como que hay una cierta preocupación también en lo que se refiere a la estética y al trabajo de la estética, ¿no? Ir como más allá de contar una historia y trabajar los elementos cinematográficos para producir emociones o sensaciones en el espectador. Qué bien. No hay muchas cosas para hablar. Porque lo que siente uno es que es una película sencilla, ¿cierto? Aparentemente sencilla, minimalista, muy concentrada obviamente en todo, pero tiene un trabajo de planificación extraordinario. Siempre eso tan lindo de la profundidad de campo, de la muchacha que está cosiendo y abre el carnicero está al fondo, ¿cierto? O habla por teléfono y la niña está al fondo. Todo el tiempo un trabajo cinematográfico. La música también se ve que se hizo con mucho cuidado, ¿cierto? Me imagino, no sé quién es el músico. El músico es un músico bogotano que se llama Leonel Merchán. Mi idea inicial para la música era, no porque las fuera a usar, pero el germen de la idea de la música es las cantadoras del Pacífico. Las cantadoras del Pacífico son contratadas para llorar en forma de cantos en los entierros. Y a mí esa idea me gustaba muchísimo, ¿no? Pero obviamente no iba a meter a las cantadoras del Pacífico porque no tiene nada que ver ni con la música en Bogotá, ni con el estilo de la película, no tenía nada que ver. Pero entonces descubrí que había un músico bogotano que manejaba todo lo de las cantadoras del Pacífico en Bogotá, que es Leonel Merchán. Entonces un día yo me reuní con él y le dije que yo quería hacer algo similar a lo que hacían las cantadoras del Pacífico, como una música que fuera como una suerte de lloro, y que quería que toda la música fuera música vocal. Y él, pues a él le encantó la idea y me dijo, venga, pues déjeme, yo experimento. Me pasó unos referentes, era un momento también en que la música vocal estaba como bastante en auge y había muchos referentes, mucha gente trabajando, haciendo instrumentos con la voz. Y me pasó muchos referentes y a partir de esos referentes empezamos a trabajar el lloro de Alcides, la alegría de la niña, como ciertas emociones de los personajes traducidas a canto, todo en el estilo vocal. La película es bastante silenciosa, tiene solo 8 tracks de música, creo que es la que en todo lo que yo he hecho es la película que menos música tiene, pero creo que se nota bastante la música porque es una música, digamos que yo creo que logramos lo que se quería, que era como el lloro del alma de estos personajes por la muerte de Georgina y en cierto momento también pues trascender eso, hay una escena, la escena de la lluvia, que es el tema de la lluvia es un tema que me encanta muchísimo porque es como la esencia de la niña traducida a música vocal, como esa alegría. Bueno, y el último también me gusta mucho porque es como el triunfo de Alcides, ¿no? Alcides, después de haber peleado todas sus batallas, Georgina desde su azul del cielo, y esta música que es un poco más alegre y que es como la música del triunfo de Alcides, y son unas melodías que pues me parece que son muy bien hechas, ¿no? Te iba a preguntar por los actores, porque ya para empezar, para que ustedes pregunten también tantas cosas, porque cuando tú haces la historia del baúl rosado, lo que sorprende también es una joven directora que no tiene miedo a los actores profesionales y que no solamente trabaja con 2 o 3, sino con una cantidad, una legión impresionante
de actores muy experimentados, ¿cierto? Aquí tú también haces una mezcla, no sé, o sea, está pues Humberto Arango, ¿cierto? O sea, el tipo tiene toda la experiencia de la historia de la actuación en televisión y en cine colombiano, pero también está esa niñita. Además, esa indagación de la cámara por el rostro de esa niña es espectacular. Esa niña está dirigida de una manera muy especial porque ella no actúa, ella está, pero sí está diciendo muchas cosas calladas. Es muy, o sea, tienes, y están los policías también que me gustaron muchísimo esos policías que son actores profesionales de televisión muy conocidos, ¿cierto? Pero que uno haciendo ahí algún trabajo que nunca habían hecho. O sea, tienes todo el registro de actores de un Sí, lado a otro. los actores tenemos actores profesionales de cine, teatro, televisión, como Humberto Arango, y hay otro par ahí. Incluso está Álvaro Rodríguez haciendo un casi extra. Claro, que estás ya El enterrador es de sepulturero el más de… famoso de todos, es el personaje más chiquito. Hay actores de teatro, hay varios actores que solo habían hecho teatro hasta ese momento y están actores El naturales. carnicero, perdón, yo no veo casi televisión, ¿es de televisión el Es carnicero? de televisión, sí, pero es un actor que viene del teatro. Ha hecho muy poca televisión, ha hecho cine y ha hecho, ha hecho como 3 películas. em, y hay actores naturales, ¿no? Está la niña, el chatarrero, algunas de las vecinas, no todas las vecinas, algunas de las vecinas, el señor que tiene la pierna con polio, ese señor también es del barrio. em, y digamos que esa mezcla de actores, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que ya la había hecho tangencialmente en El Baúl Rosado, que es que los actores famosos los pongo a hacer los papeles más chiquitos, ¿no? Humberto Arango era un actor muy famoso, pero era como un actor olvidado, digamos, un actor que ya nadie llamaba para nada, casi lo mismo que en el momento en que yo trabajé con Edgardo Román, aunque había sido muy famoso, era un actor que ya nadie llamaba. Eh, en cambio, digamos, actores bastante más reconocidos, haciendo papeles muy pequeñitos. Esa es como un estilo, una cosa que a mí me gusta. Me gusta trabajar muchísimo con los actores de teatro, me parece que los actores de teatro no solo son caras que casi nadie conoce, sino que tienen una formación, tienen mística, están dispuestos al ensayo, no les da pereza nada, son muy entregados, entonces me gusta bastante trabajar con actores de teatro. Y aquí trabajar con actores naturales, pues para mí fue todo un reto, yo nunca había hecho eso. La niña, la historia de la niña es muy particular porque la niña la encontramos en un casting que hicimos en Ciudad Bolívar y yo le había dicho al asistente de dirección que fue a hacer ese casting que yo estaba buscando una hermosa niña de porcelana ¿Y dónde le encontraste a esta niña? en un casting que hicimos en Potosí, en Ciudad Bolívar. La niña pertenece a la organización del Ojo al Sancocho, es como así como los de la Comuna 13 aquí en Medellín que tienen adolescentes, niños, tal, de las escuelas que hacen video y cine comunitario. La niña pertenece a una de esas escuelas, pertenecía, ya creo que no, y fue al casting. Cuando yo vi el casting de la niña, yo estaba buscando una niña que que fuera muy bella, pero que al mismo tiempo tuviera un rostro que reflejara tristeza, ¿no? Porque la historia de esa niña en la película es una historia muy fuerte y necesitaba como esa tragedia que la niña vive, toda se reflejara en el rostro. Y cuando vi esa niña, yo dije, ¿es esta? Me voy a ir con ella, la conocí, hice otro casting, trabajé con ella, trabajamos muchísimo. Y pasó que cuando llegó el momento del rodaje, había desaparecido completamente el rostro triste. La niña tenía una sonrisa de oreja a oreja que yo no le podía quitar de la cara. Y claro, entonces nos pusimos a analizar con el productor. La niña vivía por allá en una loma en Potosí, en una calle de piso de tierra, y la niña, que es muy viva, pidió que durante el rodaje su mamá y sus hermanitos pudieran venir a comer al rodaje. Estaban atravesando una situación económica dificilísima y
y entonces, pues claro, todos los días venía a buscarla a esa loma, al carro de la producción, y se la llevaban, y había solucionado el problema de alimentación de su familia, pues la niña estaba feliz. Digamos, un poco el rostro de tristeza que ella tenía era el reflejo del problema que su familia estaba atravesando, y el problema momentáneamente había desaparecido, con lo cual su cara triste había desaparecido. Y bueno, me costó muchísimo trabajo porque aunque yo la había ensayado muchísimo, ya en el set de rodaje ella era una persona completamente diferente. Me tocó hacer 1000 tretas y estrategias para que volviera a aparecer la cara de tristeza, porque no había forma de quitarle esa sonrisa, porque además es encantadora y en el set de rodaje todo el mundo la amaba, pero yo necesitaba que apareciera otra vez ese rostro triste, y era muy difícil. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Creo que fue uno de los mayores retos de la película, el trabajo con la niña, pero creo que al final lo conseguimos. Creo que Daisy al final del camino hizo un gran trabajo. Sí, lo que pasa es que cuando muere la señora, ella se llena como de una rebeldía especial, y la película, siendo muy triste, hasta ese momento la película va mostrando como una alegría de la vida, pues a pesar de todo lo que está ocurriendo, porque obviamente Alcides se revela y logra muchas cosas. O sea, la película se llena de vida al final, obviamente, ¿cierto? Se llena de vida. Y la niña le enseña a cocinar, ¿no? Sí. ¿No? Que eso también es como que en la precariedad y al final del camino pues terminan siendo socios, terminan siendo aliados, y él termina ayudándola, ¿no? Pero tú eres consciente de que la película iba a transformarse en eso. Empezaba muy, muy triste, abrumadoramente triste, y de pronto se iba soltando, y la película al final… Sí, al final es un triunfo, ¿no? Ah, Al final es un triunfo. es un Es un triunfo, triunfo tanto de la niña y un como triunfo del cine de también. Alcides, sí. Y hay un momento que a mí me gusta mucho esa fue de la escritura del guión, cuando Alcides voltea el cartel, ¿no? El cartel de la carnicería. Es como un personaje bueno haciendo una picardía que al final resulta en la muerte del carnicero. Pero pero no como, tiene que ver con eso, pues porque él no, no, él no lo pues, mató, pero no lo es como mató. una No, pero suerte de sí, claro, venganza, claro. ¿no? La Como picardía. una reivindicación por este personaje que, pues, que de una u otra manera había causado la muerte de Georgina. Bueno, entonces, porque vamos a conversando. Livia Estela nos parece una extraordinaria película en realidad. Es decir, uno evoca a Luis Buñuel, Los Abandonados, esas calles por las que cruzan los perseguidos y las balas, y el color blanco y negro, ¿cierto? Pero mire, Los Olvidados, yo creo que es 1950 en México, es todavía un México un poco primitivo. Sin embargo, aquí en esta película, esto es de ahora, digámoslo así, pues reciente, es Ciudad Bolívar, es un lugar en Ciudad Bolívar. La película lo enamora a uno desde los primeros personajes, que son dos perros que pasan por ahí. Y luego el gesto de la morena, de la tía de la niña, que está cumpliendo años, que le están celebrando su cumpleaños, cuando ella va a partir el pastel, inmediatamente pasa a la escena en que con el hacha se rompe el hueso del cerdo. Esa manera como se juntan estas dos imágenes me parece a mí sorprendente y ya muy reveladora del estilo de la película, porque la película es un homenaje a las mujeres, efectivamente. Es decir, ese personaje de la niña es encantador, y el personaje de la tía, de esta morena hermosa, es encantador, y el personaje, por supuesto, de ella es tan fuerte y tan encantador que después de muerta produce todos esos movimientos que van a transformar la vida de todos estos personajes, sobre todo del viejo Alcides, ¿no? Que es un cascarrabias, que es un malas pulgas, que es un pusilánime, porque al principio él quiere disuadir a la mujer de que no intervenga ahí, tratando de impedir que este matón, que este bruto perturbe y maltrate a la niña. De manera que la película, de una manera muy sutil, porque la cosa del beso, por ejemplo, del beso negado de Alcides, ¿cierto? Él intenta besarla y ella, por
supuesto, digo yo, por supuesto, pues porque él se ha portado como un negro, como un bruto, ¿cierto? Como un idiota, como un estúpido, como un cretino y como un cobarde. Ella retira el rostro y curiosamente esa escena se va, de alguna manera, me parece a mí a repetir cuando el carnicero intenta darle un beso a la morena, ¿cierto? A la tía de la niña, que ella también más bien retira el rostro y hay un acercamiento en donde él percibe las aretas, los aretes que la niña le regaló a esta tía, ¿cierto? O sea, la película, sin ser pues de misterio, ni thriller, ni intriga, pero me parece que tiene unos detalles que lo hacen a uno estar siempre contemplando algo que va a pasar y que es muy importante y que es a partir de la nimiedad más grande del mundo, ¿no? Así que es un buen título, ya comprendo por qué se llama Ella, ¿cierto? Un nombre simple y escueto para designar al personaje principal que vive después de muerta y produce todo este tipo de transformaciones. A mí me parece de un gran coraje, felicitaciones, Livia Estela, porque es que entrar en esos escenarios no es nada fácil. Yo digo, la película Roma del mexicano Cuarón, pues sí, ¿no? Es decir, es la exaltación de la indígena, pero por favor, es decir, meterse en un ambiente como esa casa burguesa en la que pasa toda la película prácticamente, hombre, a mí no me parece gran cosa. En cambio, meterse aquí en este ambiente, ¿no? Como lo que hizo Víctor, ¿cierto? Con la vendedora de rosas y con Rodrigo, de meterse ahí, de husmear y ser capaz de ir al palo del ahorcado y ver cómo es el ambiente. Esas escenas de ese palo que aparece una y otra vez como el palo del sacrificado, no, del sacrificio de la película de Tarkovsky, ¿cierto? Hay ¿se acuerdan? Un árbol que se quema y que vuelve a estar ahí seco. Esa escena es simbólica y me parece que es muy elocuente. Yo no sé qué es lo que nos dice, pero nos dice algo que es, como dice muy bien Livia Stella, ominoso. Y ese trueno, hay un momento en que cae un trueno como de un rayo sereno, es decir, eso es ominoso, es decir, uno está realmente conmovido, ¿cierto? A pesar de que el ambiente sigue siendo de cosas cotidianas y normales y el asunto ahí con el perrito Nerón, pero ese asunto del personaje, el carnicero y esa vuelta sobre el del desollamiento, del están cortando las reses, esa escena que se repite también crea una carga fuerte que nos hace ver en qué lugar vivimos. No, en estos días aparece una noticia y es que Colombia ocupa el tercer lugar entre 175 países en cuanto a tasas de homicidio infantil. O sea, Colombia es particularmente un país donde hay unos psicópatas, abusadores, violadores y torturadores de niños y niñas impresionante. Es decir, todo el tiempo estamos en eso. El gran comandante Nicasio de Jesús, él firmó una boleta pagando por una baja supuestamente en combate de una niña indígena de 13 años, ¿no? Por allá en Casanare, Guaviare, pagó porque se bajó como si fuera un falso positivo, la disfrazaron de guerrillera, una niña indígena de 13 años. O sea, el asunto del maltrato infantil, ¿cierto? Que en la mujer del animal también está, pues otra vez eso expuesto ahí de esa manera tan cruda, ¿cierto? Y es que realmente eso, ¿cómo no lo va a conmover a uno? Es decir, eso me parece a mí que es el signo de la grieta más grande que pueda tener Colombia, porque es que abusar, violar, torturar niños y niñas es el acto de abyección más profundo y más impresionante que puede uno imaginarse y el acto de la mayor cobardía y que pues es muy elocuente, ¿cierto?, sobre esa grieta, ¿no?, que atraviesa el país, pero que la película al final resuelve como ustedes conversan, como dice Víctor y como dice Livia Stella, pues en una especie de triunfo, ¿cierto?, por la transformación que la película produce en los personajes, sobre todo en Alcides, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones, Livia Stella. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Un análisis completo. Hay algo que de pronto, pero no sé si hay otras preguntas, pero también
después de ver esto, que tú haces también con estudiantes, en parte, esto se ganó el FDC, ¿cierto? ¿Se ganó cuánto en su momento? 700 millones. ¿Con cuánto lo hiciste? Con 700, que te cosa tan tremenda. Y has hecho no, porque se ve una concentración y una utilización y un rigor impresionante en todo sentido. Y Livia Estela ahora hizo otro ejercicio en la universidad sobre el Quijote, una cosa extrañísima, pues, porque no nos cuenta, se llama un tal Alonso Quijano, y estás muy contenta con eso, con haberla, pues, con el resultado, ¿no? Ahora quiero decir, antes de, algo con respecto a lo que tú dijiste de Los Olvidados. Es obvio, es lógico que Los Olvidados es un referente de esta película. Víctor lo decía al principio, yo hice una extensa investigación sobre el cine de Buñuel, y el eje de esa investigación es Los Olvidados de Buñuel. Y obviamente esta película tiene muchísima referencia no solo a Los Olvidados, sino en general a Buñuel, incluso hasta pequeños chistes para cinéfilos buñuelianos, ¿no? Porque el tipo de la funeraria se llama Luis B. y el muerto se llama Alonso Mejía, que era uno de los actores de Los Olvidados. La película se llama Ella, un poco en homenaje a él, de Buñuel. Sí, tiene mucho que ver con Luis Buñuel, con la estética de Buñuel, con Los Olvidados. Ahora, de lo que hablaba Víctor ahora, acabo de terminar una película. Hice un Quijote de la Mancha en Bogotá, del tiempo actual, que se enfrenta con Molinos de Viento, que son los Transmilenios. Es un poco una locura, que anda por Bogotá en Rocinante, y Rocinante es una moto Vespa con una cabeza de felpa en forma de caballo blanco, que anda con un compañero de trabajo de la universidad, que es un empleado de veterinaria, que es Sancho Panza, y Sancho Panza anda en el Jumento por Bogotá, y el Jumento es una moto Vespa gris con cabeza de burro. Es una película bastante particular, un proyecto que hicimos en principio como proyecto de investigación de la Universidad Nacional. El objetivo era llevar el aula de clase al set de rodaje. Es decir, nosotros como maestros todo el tiempo estamos enseñando a través de realizar cortometrajes. Los chicos nunca hacen más de 3 días de rodaje y, digamos, su oportunidad de aprender es muy reducida, hacen muy pocos rodajes a lo largo de la carrera, y se nos ocurrió que una gran oportunidad de aprendizaje era hacer con ellos un largometraje. Entonces acabé de hacer un largometraje con un crew de 80 estudiantes activos. Ya hoy en día muchos de ellos se graduaron, porque escogimos muchos estudiantes de los últimos semestres, pero en su momento tuvimos un crew de 80 estudiantes activos de la Escuela de Cine, desempeñando diferentes profesiones. Buscamos al mejor fotógrafo para que hiciera la fotografía, de tal suerte que el fotógrafo de la película tiene 22 años, el productor de la película tiene 24 años, pero el resultado final es una película que nadie se va a dar cuenta, a menos que escuchen el cuento, que es una película hecha por estudiantes, parece una película hecha por profesionales. No se nota en ninguna parte que es una película que se hizo con 3 pesos, ¿no? Una película de presupuesto de 1.900 millones de pesos que se hizo con 320 millones de pesos. El resultado es, digamos, pasa perfectamente por una película profesional. Estamos buscando llegar a la cartelera de cine y estrenarla como cualquier película colombiana. Es una película que no tiene ni un solo peso del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que se hizo con pura gestión de proyecto de investigación de la Universidad Nacional y con, digamos, toda la fuerza, el poder y las ganas de estos muchachos. Una película que tiene un pedazo de la historia, transcurre en Medellín en 1989. Vinimos a Medellín a rodar con la colaboración de la gente de la Comuna 13, que mezcla la estética del barroco con el punk bogotano. Entonces es una película entre los años 80 y el tiempo actual, entre el barroco y el punk, entre el drama y la comedia.
vamos a ver, ¿no? Es un experimento, vamos a ver cómo nos sale ese experimento. ¿Alguien más para preguntar algo? Buenas noches. Es casi que, mejor dicho, yo no te conocía. Yo soy muy poquitico de cine y de todas estas cosas. Estaba dedicada a otras actividades. Te felicito por tu profesionalismo. Me interesa mucho seguir viendo esta clase de películas porque es que me enseñó muchas cosas. Al principio yo estaba triste por la situación de la niña. Bueno, eso afortunadamente el cambio con Alcides me llevó a pensar otras cosas y me emocioné mucho cuando Alcides se pudo reivindicar con su esposa, porque es que ella no quiso recibirle el beso a él porque estaba desilusionada, y mejor dicho, ella no quiso por enseñarle a él el dolor, enseñarle que ella tenía un dolor. El sector, el ambiente también tenía un dolor y él estaba ignorando ese dolor. Entonces, al terminar la película, qué bueno que él se pudo reivindicar, pudo entender que esa no es la clase de vida que se debe llevar, que uno no debe ser tan egocéntrico ni nada de eso. Bueno, estamos en este medio y las personas mayores precisamente debemos estar precisamente en grupos, estar aprendiendo todos los días más para no llegar a tener una vida tan difícil como la que él tuvo. Esos paisajes de Ciudad Bolívar nunca me los había imaginado así. Para mí fue mejor dicho, estoy feliz. Yo vine por accidente. Pasaba por aquí y dije yo, ¿cómo? Yo vengo, como vivo por este mismo sector, entonces yo dije, ayer precisamente pedí la programación porque me encanta el tango, y entonces ayer cuando vine a la presentación del tango, me encantó y pedí la programación, y ahora tuve oportunidad y dije yo, no, me voy para esto. Tenía otro compromiso y dije yo, pase lo que pase, me voy a quedar en esto, y fue espectacular. La experiencia, te felicito, muy bueno que estés dando esto. Y a ti también, yo fui compañera de trabajo de tu hermano y siempre te he admirado mucho. ¿De quién? ¿Tu hermano cómo es que se llama? Miguel, José El que Ignacio. trabajó con Telecom. Sí, José Ignacio. José Ignacio. Sí. Fuimos grandes compañeros, te admiraba mucho y a él también, bueno, fuimos buenos compañeros, pero les digo que para mí, yo al cine poco. Me dedico a otras actividades, entre esas el deporte. Pero de ahora en adelante trataré. Quisiera que me dijeras dónde están presentando la película El Baúl Rosado para verlo, porque ya voy a seguir afiebrada por Sí. las tuyas, las de ella. Y no, qué bueno, porque es que nos empapamos de muchas cosas de la realidad de la vida, que es que hay que colocar los pies en el piso para vivir la realidad, porque es que no podemos vivir como unas personas por ahí, unas vedetas y hay que situarnos. Muchas gracias, No, te muchas felicito, gracias. los felicito. Bueno, muchas gracias. Ya con esto, mejor dicho, se justifica la Cinemateca, te lo digo. Mañana, yo los invito mañana, vamos a tener, pero Livia Estela no va a estar, lástima, porque además hay un trabajo de guión tremendo en esta película, ¿cierto? Y en el baúl, la historia del baúl rosado también. Pero mañana va a venir Julián David Correa, y va a estar también Alberto Quiroga. Y Livia al fin tiene que ir precisamente a conversar, a pedir plata ya a la rectora para terminar la película del Quijote. Entonces no puede estar, pero vamos a estar a las 4 de la tarde en la Pilota, no sé si es 4 o 4:30. 4:30. En la Biblioteca Pública Piloto, en la Torre de la Memoria, hablando de guiones. Porque tanto Alberto como Julián como Olivia Estela hacen parte de la Asociación de Guionistas Colombianos, y
vienen trabajando muchísimo, publicando guiones, haciendo, y sobre todo estudiando un poco cuál es la encrucijada del guión en Colombia. Y entonces financiaron, se ganaron un premio del FDC para escribir una investigación, escribir un libro que se llama Tender Puentes. Es muy chévere porque o sea, en la mitad de este cine colombiano que está haciendo tantas cosas y que mira cómo te golpea esta película a ti, cómo en palabras tuyas te hace poner los pies en la tierra y todo lo que está haciendo el cine colombiano y a nivel de guión yo creo que va a ser muy interesante mañana hablar, va a estar Alberto, va a estar Julián también. Vamos a invitar a algunos amigos que hemos estado pensando en el guión hace rato y entonces mañana los invitamos. Es una actividad también de la Cinemateca. Y para también, te invito a ti también el 16 de julio, también vamos a tener el encuentro con la hermana de Andrés Caicedo, hablándonos de Andrés Caicedo, Rosario Caicedo, hablándonos de Caicedo, el hombre que se inventó y que creó el Cineclub de Cali, que va a ser también una experiencia muy linda. La historia del baúl rosado está en las bibliotecas. No, ya comercialmente no se consigue, pero las bibliotecas públicas que tienen colección de videos, está en una colección que se llama Lo mejor del cine colombiano. Ahí se puede ver. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, ¿dónde está David? ¿Dónde está David? De la Cinemateca. Hay una actividad que yo quiero que ustedes vean, eso va a estar en el de la Cinemateca. Eso es el 26 o no, de la hora de junio, la semana entrante, ¿cierto? Camilo Botero, quiero rápidamente contarles, pero para que no se la pierdan. Camilo Botero es una persona que ha estado, digámoslo, conociendo los archivos de las películas familiares en Medellín. Hizo una película muy hermosa que se llama 16 Memorias y ahora se encontró con un archivo extraordinario de un señor que empezó a hacer cine en el 36, Guillermo Ochoa Ochoa. Compró una cámara para hacerle una peliculita a su hijo en el año 36, murió en el 73 y hizo muchísimas horas de cine en 8 milímetros. Entonces, es un pequeño, yo le digo como un pequeño chiviriquete, pues lo que se ha descubierto es el pasado de Medellín. Pues yo no las he visto y Camilo todavía no las ha visto bien, pero hay un cuaderno donde el señor describe qué hay en cada arroyo y es, pues, hágase de cuenta, es viajar al pasado de Medellín. Entonces, los invito también a eso. Es en la Piloto, el 26, ¿cierto, muchachos? El 26. El 26 a las 4 de la tarde. No, en la Piloto, en el segundo piso, en lo que se llama el Salón Audiovisual, Sí, señora. en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces, una actividad muy hermosa de la Cinemateca también para que estemos allí. Bueno, muchas gracias. Ay, Livia, qué maravilla, hermano, ver esta película. Qué berraquera.